Hola, 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 mis chismosos favoritos. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos los rumores más jugosos, las noticias más candentes y, por supuesto, las relaciones más apasionantes del mundo del espectáculo turco. Espero que estén listos y con sus palomitas a mano porque hoy tenemos un tema que va a encender las redes sociales. Como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, la pareja que nos robó el corazón a todos. Después de su separación, todos quedamos con un hueco en el alma y la esperanza, quizás ingenua, de que algún día, el destino los volviera a unir. Y precisamente hoy, vamos a analizar una declaración que para muchos, es una confirmación, una chispa de esperanza, un rayo de luz en medio de la oscuridad de la ruptura. Prepárense porque vamos a diseccionar cada palabra, cada gesto, cada rumor que rodea esta supuesta declaración de Kerem Bürsin donde, según los titulares, afirma que Hande Erçel es su felicidad. Imagínense la bomba que esto representa. Pero antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a planear la boda, vamos a sumergirnos en los detalles, a ver qué hay de cierto en todo esto y a analizar las posibles interpretaciones. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que siempre les traigo la mejor información y los chismes más jugosos. Además, suscribirse es totalmente gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia de chismosos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿De dónde sale esta declaración? ¿Es real? ¿Es un montaje? ¿Es la esperanza lo último que se pierde? Bueno, la verdad es que la información, como suele suceder en estos casos, es un poco difusa. No hay una conferencia de prensa grabada, ni una entrevista formal publicada en un medio reconocido donde Kerem Bürsin diga textualmente Hande Erçel es mi felicidad. Ojalá la hubiera. Lo que sí hay son una serie de artículos en diferentes portales de noticias, algunos más confiables que otros, que afirman que Kerem Bürsin hizo esta declaración en un contexto informal. Algunos dicen que fue durante una conversación privada con amigos, otros que fue durante una entrevista improvisada en la calle, e incluso hay quienes aseguran que fue un comentario al pasar en un evento social. La fuente de la información, como ven, es bastante imprecisa. Ahora aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis y, por supuesto, nuestra dosis de escepticismo. ¿Por qué esta declaración no ha sido replicada por los medios más importantes? ¿Por qué no hay un vídeo o una transcripción que la respalde? ¿Es posible que se trate de una interpretación errónea de alguna otra cosa que dijo Kerem Bürsin? Todas estas son preguntas válidas que debemos hacernos antes de dar por sentado que esta afirmación es 100% verdadera. Pero seamos honestos, la esperanza es lo último que se pierde, y el hecho de que esta noticia haya circulado con tanta fuerza demuestra que el público sigue anhelando ver a Kerem y Hande juntos. Su química en pantalla era innegable, su relación fuera de la pantalla parecía idílica, y la idea de que pudieran retomar su romance es algo que a muchos nos llena de ilusión. Ahora, más allá de la veracidad de la declaración, es importante analizar el contexto actual de ambos actores. Hande Erçel, como todos sabemos, está actualmente en una relación con Hakan Saban. Se les ha visto juntos en múltiples ocasiones, viajando, disfrutando de la compañía del otro, y todo parece indicar que su relación va viento en popa. Esto, obviamente, complica aún más la situación. Si Kerem Bürsin realmente hizo esta declaración, ¿lo hizo a pesar de saber que Hande está en una relación? ¿O se trata de una estrategia de marketing para generar interés en alguno de sus proyectos? Por otro lado, Kerem Bürsin ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida amorosa desde su separación de Hande. Se le ha relacionado con algunas actrices y modelos, pero ninguna relación ha llegado a confirmarse. Esto, por supuesto, alimenta aún más los rumores y las especulaciones sobre sus verdaderos sentimientos hacia Hande. Además, hay que tener en cuenta la personalidad de Kerem Bürsin. Él siempre se ha caracterizado por ser un hombre muy reservado en cuanto a su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones y suele evitar los temas polémicos. Por lo tanto, la idea de que haya hecho una declaración tan contundente y personal en un contexto informal resulta un poco extraña. Sin embargo, también es cierto que el amor puede hacer que las personas hagan cosas inesperadas. Quizás, después de un tiempo de reflexión, Kerem Bürsin se ha dado cuenta de que Hande es realmente la persona que lo hace feliz,
y ha decidido expresar sus sentimientos, aunque sea de forma discreta. O quizás, como decía antes, todo esto es un malentendido o una estrategia de marketing. En cualquier caso, lo que está claro es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue generando un gran interés en el público. Su historia de amor, su ruptura y la posibilidad de una reconciliación son temas que apasionan a sus fans y que alimentan constantemente los rumores y las especulaciones. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con final feliz? Todos queremos creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en la posibilidad de que dos personas que se aman vuelvan a estar juntas. Y la historia de Kerem y Hande tiene todos los ingredientes para convertirse en una de esas historias que nos hacen suspirar y creer en la magia del amor. Por eso, aunque la información sobre la declaración de Kerem Bürsin sea imprecisa y poco confiable, no podemos evitar sentir una pequeña chispa de esperanza. Quizás, algún día, Kerem y Hande nos sorprendan y nos demuestren que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier noticia o rumor que surja sobre esta pareja y, por supuesto, se los mantendremos informados al instante. Porque, como saben, en este canal nos encanta mantenerlos al día con los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. En resumen, la supuesta declaración de Kerem Bürsin donde afirma que Hande Erçel es su felicidad, es una noticia que ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Sin embargo, la información es imprecisa y poco confiable, por lo que debemos ser cautelosos antes de darla por sentada. A pesar de esto, la esperanza de una reconciliación entre Kerem y Hande sigue viva en el corazón de sus fans. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo esta noticia tan controvertida. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y decirme qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente hizo esta declaración? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación entre él y Hande? Me encanta leer sus opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerden que los quiero un montón y que siempre estoy pensando en ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y recuerden, la vida es un chisme y hay que disfrutarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Ampliando la noticia, más allá de la declaración, un análisis profundo de la relación Kerem-Hande y el mundo del espectáculo turco. Pero esperen, que aquí no termina la cosa. Porque como buenos chismosos que somos, no nos vamos a quedar solo con la superficie. Vamos a bucear en las profundidades del océano de rumores, vamos a analizar el comportamiento de ambos actores desde su separación. Vamos a contactar a nuestras fuentes y vamos a intentar armar el rompecabezas completo de esta historia que tiene a todo el mundo en vilo. Primero hablemos del impacto que tuvo su relación en el mundo del espectáculo turco. Kerem y Hande no eran solo dos actores guapos y talentosos. Eran la pareja del momento. Su serie Senkalkam fue un fenómeno global, catapultándolos a la fama internacional. La química entre ellos traspasaba la pantalla, y el público, ávido de romance, los idealizó como la pareja perfecta. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno, seguido por millones de fans en todo el mundo. Pero como todo cuento de hadas, este también tuvo su final. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para todos los que creían en su amor. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables en sus personalidades, otros de presiones profesionales, e incluso hubo quienes sugirieron la intervención de terceras personas. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Lo que sí es cierto es que su separación dejó una marca profunda en ambos. Después de la ruptura, Hande se enfocó en su carrera actoral, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Sin embargo, su vida personal siguió siendo objeto de escrutinio público, especialmente cuando se confirmó su relación con Hakan Sabancı. Esta relación ha sido, sin duda, un tema recurrente en la prensa rosa turca, con constantes rumores sobre posibles compromisos y bodas. Por su parte, Kerem también se ha dedicado a su carrera, explorando nuevos roles y trabajando en proyectos internacionales. Su presencia en redes sociales se mantuvo constante, aunque siempre muy discreta en cuanto a su vida personal.
Se le ha relacionado con varias mujeres, pero ninguna relación ha llegado a formalizarse, lo que ha alimentado aún más la esperanza de una posible reconciliación con Hande. Ahora, volviendo a la famosa declaración, es importante considerar el contexto actual de la industria del entretenimiento turco. Las series turcas están experimentando un auge a nivel mundial, y los actores turcos se han convertido en verdaderas estrellas internacionales. En este contexto, las relaciones personales de los actores son un factor importante a tener en cuenta, ya que pueden influir en su popularidad y en el éxito de sus proyectos. ¿Podría ser que esta declaración sea una estrategia de marketing cuidadosamente planificada para generar interés en alguno de los proyectos de Kerem? No lo descartemos. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las agencias de relaciones públicas son expertas en crear rumores y noticias falsas para mantener a sus clientes en el candelero. Y una posible reconciliación entre Kerem y Hande sería, sin duda, una noticia que daría la vuelta al mundo. Pero, ¿y si la declaración es real? ¿Y si Kerem realmente siente algo por Hande y ha decidido expresar sus sentimientos, aunque sea de forma indirecta? En ese caso, nos enfrentamos a una situación mucho más compleja. Hande está actualmente en una relación, y cualquier intento de Kerem por reconquistarla podría ser interpretado como una falta de respeto hacia Hakan Sabank. Además, debemos tener en cuenta la presión que ambos actores han sufrido por parte de sus fans. La idealización de su relación y la constante insistencia en una reconciliación pueden haber generado una presión adicional sobre ellos, dificultando aún más su proceso de seguir adelante. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo único que podemos hacer es seguir de cerca los movimientos de ambos actores, analizar los rumores y las especulaciones, y mantener la esperanza de que algún día, Kerem y Hande nos sorprendan con un final feliz. Mientras tanto, seguiremos aquí en su canal favorito, desmenuzando todos los detalles de esta apasionante historia. Porque, como ya saben, en el mundo del espectáculo turco nunca hay un momento aburrido. Y recuerden, mis chismosos favoritos, la vida es un chisme y hay que disfrutarlo. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde un poco. Manténganse sintonizados.